creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana queremos poner esta palabra delante de ti y pedirte, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón, según la necesidad de cada uno, Señor. Te damos gracias. Yo te agradezco por tu iglesia, porque yo sé, Padre, que tú tienes algo especial planeado para cada uno de nosotros y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, el tema de hoy se llama Entrando en su reposo. Y quiero darles un poquito de contexto acerca de este pasaje que acabamos de leer. Aquí el autor de Hebreos nos está hablando acerca del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Recuerdan ustedes que el pueblo se fue sacado, fue libertado de un pueblo que lo tenía esclavo, de una ciudad que lo tenía esclavo, que era Egipto. Sale el pueblo de Israel y fue llevado al desierto. Pero ¿cómo salió el pueblo? Salió con una promesa. ¿Alguien sabe cuál era la promesa? Dios los iba a llevar a una tierra prometida donde iban a ¿qué? Iba a haber leche y miel, donde iban a reposar, donde iban a disfrutar. Pero tenían que pasar primero por un desierto. Bueno, y para que tengan una idea, ellos iban a pasar por ese desierto para llegar a aquel lugar, aquella promesa, eran 40 días. ¿Cuánto tiempo pasaron en el desierto? 40 años. 40 años y ahorita vamos a ir viendo, pero esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. No pudo entrar a ese reposo, a ese descanso, a esa tierra donde iban a poder disfrutar. No pudo. A causa, vamos a ver ahorita cuáles fueron algunas de las causas que los llevaron a padecer por 40 años en el desierto. Ahora, vamos a volver a Hebreos 4:1. Y dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa. Quiero decirles que esa promesa de reposo sigue vigente. Es una promesa para ti y para mí. Y no es una promesa para el día en que muramos, porque a veces creemos que el reposo, el descanso va a venir después de la muerte. Esa promesa es para hoy, dice, aún la promesa de entrar en vosotros parezca no haber sido alcanzada. Esa promesa no es para después, es para hoy. Y quiero que veamos que la palabra reposo significa descansar, significa tener paz, estar quieto, estar tranquilo. Para esta parte de reposo, de descanso,
¿Sabes que para Dios es muy importante? Porque Dios, cuando desde el tiempo de la creación, ¿en cuánto tiempo Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que vemos? En 6 días. Y el séptimo día, ¿qué dijo? Que era tiempo de descanso, de reposo, aún para Él mismo. ¿Cuánto tiempo? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que tú no puedes descansar? Y no hablo de un descanso físico, sino a veces emocional, mental. Vivimos llenos de estrés, llenos de fatiga, llenos de angustia, llenos de ansiedades. Y nuestra alma no encuentra reposo. Nuestra alma no encuentra descanso. Y quiero que vayamos a ver, ¿por qué no logramos a veces entrar a ese descanso? Y vamos a ir a Hebreos 4:2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Por eso les decía, esa promesa que se le dio al pueblo de Israel, de una tierra prometida, de un lugar de descanso, porque el pueblo de Israel venía de un lugar de esclavitud, donde tenían que trabajar largas jornadas, donde eran lastimados, eran golpeados. Y Dios los saca de ahí para llevarlos a algo mejor, a una tierra donde iban a poder disfrutar. Pero dice, y hoy cuando nosotros salimos también del mundo, Dios nos quiere llevar a este lugar de descanso, pero no les aprovechó el oír esa promesa. ¿Por qué? ¿Por qué no les aprovechó? Porque no había fe. No había fe. Escucharon la promesa. Y fíjate, algo que a mí me llama mucho la atención de este pueblo, el pueblo de Israel vio milagros. Vio descender el maná del cielo, cuervos, no, ese era Elías. No, pero Dios los alimentó, salió agua de una roca. Todo eso vio el pueblo de Israel y aún así no creyeron. Y como cristianos muchas veces oímos, pero no creemos. Escuchamos la palabra, pero no hay fe. Por eso las promesas, por eso el descanso no llega a nuestra vida. Porque falta fe. ¿Y qué es la fe? Es creer, es tener una convicción real de que si Dios te hizo una promesa, Él te lo va a cumplir. Que si Dios te dijo, hijo, yo te voy a bendecir, tú creas que Él te va a bendecir y entonces tú descansas en Él. Descansas en las promesas que el Señor te ha dado, porque sabes quién es Él. Pero cuando no hemos creído, cuando solamente oímos, ay, qué bonita palabra, qué bonito salmo, qué bonito proverbio. Pero esto que estamos escuchando no lo creemos. Es ahí donde nos encontramos con el primer problema. De nada nos va a servir aún que recibas un milagro si no estás creyendo. Porque fíjense, cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él hacía milagros. Hizo milagros a multitudes, pero no todos creyeron. No todos creían y pudieron haber recibido muchos un milagro, pero no creyeron. No entendían lo que Dios quería.
Vamos a ir al punto número 2. Buscaban sus propios recursos. Vamos a ir a Éxodo 32, 1 y 2. Cuando nosotros no tenemos fe, es lo primero, hermano. Creo que se hace calor, ¿verdad? ¿O no? Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Vamos a ver qué sigue. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó altar, bueno, ya, hasta al anterior, perdón. Entonces, vemos aquí un pueblo sin fe. ¿Qué va a pasar? Va a buscar, cuando no ven la respuesta de Dios, van a buscar sus propios recursos. Van a buscar la manera de salir, de sacar adelante eso. El pueblo de Israel vio cómo el mar se abrió, cruzó, alabaron a Dios, glorificaron a Dios, pero se fue Moisés, porque su dependencia estaba en él. Y como no lo vieron, dijeron, no, ya se ha de haber muerto por allá. ¿Sabes qué, Aarón? Pues nosotros necesitamos a alguien a quien adorar. Y Aarón, bien obediente, agarró y rápido fundió todo el oro que encontró e hicieron un becerro de oro. Y qué tremendo, porque dijo, este es el que te sacó de la tierra de Egipto. Este es el que te trajo libertad. Como cuando vamos al médico, este doctor es bien bueno. Este sí me curó la enfermedad. Este prestamista sí te presta ira y no te cobra tanto rédito. Y hasta andamos recomendando a otros los recursos que encontramos en nuestras propias fuerzas. Mira, por acá, mira, esto sí es bueno. Pero esto, ¿por qué pasa? Porque no entendemos y no creemos en el poder de Dios. Y viendo, hermano, porque todos aquí hemos visto milagros. Todos aquí hemos visto algo. Por eso estamos aquí. Y aún viendo, permitimos o nos dejamos llevar y comenzamos a buscar la manera de salir adelante nosotros solos, en nuestras fuerzas. Y fíjate, más adelante, ahorita no lo vamos a leer, pero cuando Dios se da cuenta de que el pueblo ya había hecho su becerro de oro, dijo Dios, voy a destruir a ese pueblo, y le dijo, aquí ya no le toques. Gracias, hermano. Entonces le dijo Dios a Moisés que iba a destruir al pueblo, porque ya habían hecho su becerro de oro. ¿Y sabes qué? Moisés le dijo, no, Señor, ¿cómo vas a destruir al pueblo que tú mismo liberaste? Ahí Moisés intercedió por el pueblo. Pero ¿cuántas veces nosotros, de la misma manera que este pueblo, vamos y buscamos
en nuestras propias fuerzas, nuestros recursos, para suplir nuestras propias necesidades. No hace mucho tiempo escuchaba a un pastor muy, muy conocido, y es uno de los que yo personalmente respeto mucho y me gusta la manera en la que adora, en la que predica. Y estaban, de hecho su podcast se llama Tiempo de Mesa, muy bueno. Y ellos compartían acerca de los fundamentos, de dónde estamos fundados. Y yo, no, luego, pues en Cristo, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí están fundados? Tienen sus fundamentos en Cristo, sus bases. ¿Cuántos aquí tienen sus cimientos en Cristo? Y él dijo, voy a hacerles 4 preguntas, que ahorita yo nada más me acuerdo de 2, porque con esas primeras 2 yo quedé noqueada y dijo, bueno, para darnos una idea, porque eso sí, dice, para saber cuando una casa está bien cimentada, la única manera o el momento en que lo vas a saber es hasta el momento de la tormenta. Ahí es donde te vas a dar cuenta si tiene buenos cimientos o no, o si un árbol tiene buenas raíces. Cuando venga la tormenta es ahí donde tú vas a ver si ese árbol tiene buenas raíces. Pero ellos hicieron estas preguntas. Primero preguntaron, ¿cuándo te enfermas? ¿A dónde vas primero? ¿Al médico o a Dios? ¿O corres primero el paracetamol, naproxeno, ketorolaco? Ellos decían, o corres con el amigo que sabe de medicina o que se cree doctor. ¿A dónde acudimos primero? Yo dije, primer golpe. Sí, es cierto. Nos duele la cabeza y ¿qué hacemos? Una aspirina. ¿Sí o no? Porque a veces no estamos seguros del poder que tiene nuestro Dios para ir primero a su presencia y decirle, Señor, mira esta situación. Segundo, cuando no tienes dinero, ¿qué haces? Voy a conseguir prestado. Mi hermano fulanito. Tengo crédito en tal empresa. O vamos primero con Dios. Y yo dije, sí es cierto. La tercera, esa fue donde dije, cuando vas a comprar algo, cuando vas a tomar una decisión de comprar algo, tampoco vas a ir al mercado, Señor, ¿qué hago de comer? Pues no, ¿verdad? Tampoco. Algo significativo. Vas a comprar lo que sea, un carro. ¿Qué haces? No me alcanza. Ir ese carro está bien bueno y te sale malo. ¿Por qué? Porque no consideramos primero a Dios. Porque tomamos las decisiones solamente en base a lo que yo quiero. ¿Y por qué le pasó esto al pueblo? ¿Por qué le pasó? Y aquí es donde vamos a ir. Porque dependían de Moisés. Tercer punto. Dependían completamente de un hombre, del líder, de alguien a quien veían. Yo he conocido gente. Es que no fui a la iglesia porque mi esposo no se levantó. Es que no fui a la iglesia porque mi mamá no sé qué, no me hizo mi café. Dependiendo de los demás para buscar a Dios. A mi esposo le han llegado a decir, hay gente que le ha dicho, pastor, ore por mí, es que usted está más cerca de Dios. Estamos a la misma distancia, hermanos. Del Padre, del Hijo, el Espíritu, lo tenemos todos. Estamos a la misma distancia. Mi esposo, por ser pastor, no está más cerca de Dios.
Lo mismo, la misma oración que hace Él, la puedes hacer tú y Dios los va a escuchar a los dos. El problema es que vivimos dependiendo de las personas. Y no estoy diciendo que nunca le hablen o le digan a mi esposo que ore por ustedes. No, aún la Biblia dice que si nos ponemos 2 o 3 de acuerdo y para la misma situación, oramos por lo mismo, ahí está Dios en medio de ellos. Pero no es lo mismo decir, pastor, ayúdeme a orar, que pastor, ore por mí. No es lo mismo agarrar y aventarle tus problemas al pastor que agarrar y decirle, pastor, écheme un hombro, écheme una mano. Mire, no aguanto. Ayúdeme a buscar, acercarme a Dios. Esto, depender siempre de las personas y no solo del pastor. A veces dentro de la familia dependemos siempre hay alguien que está un poco más fuerte, más firme. Y vivimos dependiendo de ellos. Ora tú. No, tú. Es que tú sabes orar más. No. No podemos vivir dependiendo de los demás. Ni para congregarnos, ni para buscar a Dios. No podemos esperar a que los líderes, a que los pastores nos resuelvan la vida. Cuando el único que te va a ayudar es Dios. El único que te puede sacar del problema, de la enfermedad, de la situación en la que estás viviendo es Dios. No hay nadie más, hermano. Mi esposo lo único que puede hacer es lo mismo que tú puedes hacer, orar. Es lo único. Entonces, a veces lo único que se necesita es tomar la decisión de abrir nuestros labios y hablar con Dios y decirle qué es lo que tú necesitas, decirle qué es lo que tú quieres, lo que tú anhelas y entender y creer en el Dios que tienes, en el Padre que tienes, que es un Padre bueno. Y otra causa por la que este pueblo llegó a esa condición es a causa de la desobediencia. Vamos a Éxodo 32:8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pronto, ¿qué? Se apartaron. En otra traducción dice, se olvidaron. Se les olvidó lo que Dios ya había hecho por ellos. Se olvidaron que Dios tenía poder para darles todo lo que ellos necesitaban. Y el olvidarte, porque a veces, hermano, cuando tenemos algún problema, alguna situación, lo primero que olvidamos es a Dios. Al primero que le reclamamos es a Dios. Es que ¿por qué me tienes así, Dios? Es que ¿por qué permites que yo esté enfermo? Y alguien dijo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién soy? Para no merecer lo malo que viene. Job dijo, ¿que acaso voy a recibir solo lo bueno de Dios? ¿Y lo malo no? Solo lo que me agrade, lo que me guste, lo que me traiga confort, eso sí lo recibo. Y cuando algo malo venga, ahora sí, es que ¿por qué? Es que Dios no me quiere, es que Dios a mí no me ama, es que Dios no está conmigo.
No podemos vivir así. No podemos vivir así, hermano. Dios, la palabra de Dios no nos promete un camino sin espinos. No nos promete un camino sin dolor. No nos promete que todo va a ser alegría, que todo va a ser felicidad, que aquí no vas a padecer, que siempre vas a tener dinero, que siempre vas a tener prosperidad, que siempre vas a tener salud, que nunca te va a hacer falta nada, vas a tener casa, carros. Dios no nos promete eso. Pero ¿sabes qué? Sí es lo que Él nos promete. Es que estemos en donde estemos, nunca vamos a estar solos. Nunca nos va a dejar. No importa, a mí me gusta mucho el Salmo 23. Yo sé que aquí a todos les gusta el Salmo 23. Pero ¿sabes cuál es la parte que a mí más me gusta? Cuando dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque qué bonito es decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me va a hacer descansar, y junto a aguas de reposo me va a pastorear, pero cuando llegamos, y ahí nos quedamos la mayoría de las veces, ¿sí o no? La mayoría de la gente se sabe el Salmo 23, 1 y 2. Y nos olvidamos que también nos dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Tú sabes lo que es estar en valle de sombra y de muerte? Sombra, oscuridad, momentos oscuros, momentos donde no encuentras la salida, donde sientes que te estás muriendo. Y alguna vez escuché un pastor que explicaba que en aquel entonces, cuando iban a llevar a pastar a las ovejas, había un lugar que era un valle de sombra. Y dice que era un camino muy angosto, donde a los lados había como grandes montañas, no sé cómo, si son montañas o qué son, pero que eso eran tan altos que no permitían que la luz entrara por ese camino. Entonces, por eso era un valle de obscuridad. Y los pastores llevaban a sus ovejas por ese camino. No sé qué tan largo era, no lo sé. Cuánto tiempo pasaban por ahí, no lo sé. Lo que sí explicaba él es que era un camino angosto, un camino difícil de pasar, donde ellos no podían ver. Pero ¿sabes por qué los llevaban por ahí? Porque al cruzar ese valle se encontraban con las aguas más cristalinas, con el mejor pasto, con un lugar hermoso para que las ovejas fueran a descansar. Era el mejor lugar donde como pastores podían llevar a sus ovejas. Pero para llegar a ese lugar tenían que pasar por un lugar oscuro. Las ovejas, pero las ovejas nunca iban solas. Las ovejas llevaban a su pastor. Y el pastor era el que las iba cuidando. Las guiaba. Las cuidaba de depredadores, de lobos. ¿Para qué? Para que esas ovejas disfrutaran lo mejor. Por eso cuando tú estés y pases por ese valle, no te olvides quién va contigo, como lo hizo este pueblo. Ay, no, yo para esto vine a esta iglesia, para esto busqué a Dios, para sufrir, para padecer. No, hermano, es porque Dios quiere llevarte a ese lugar de descanso, a ese lugar donde tú puedes reposar. Pero lo que a veces no hemos comprendido y no hemos entendido es que no vamos solos. Estés viviendo lo que estés viviendo, nunca vas a estar solo.
Pero a veces lo que sí nos falta es crecer en fe. Vamos a volver a Hebreos 4:10. Entonces dijimos que la desobediencia es una de las cosas que también nos lleva a no disfrutar de ese descanso, de ese reposo. Y dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Cuando Dios nos lleva a ese descanso, cuando logramos entrar a ese reposo, es cuando nosotros nos esforzamos. ¿En qué? En crecer en fe, en una vida de obediencia. Hermano, si tú crees que el evangelio es venir a la iglesia los domingos, yo lamento decirte que no es así. No es así. Si tú vienes a los domingos a la iglesia creyendo que con eso es suficiente, no estás haciendo ni la mitad de lo que tienes que hacer. Y difícilmente vas a lograr llegar a ese reposo, a ese descanso. El evangelio es todos los días, en tu casa, en tu trabajo. Ahí es donde verdaderamente vas a mostrar si sí estás creyendo, si hay fe en tu vida. Cuando tú no tienes miedo de decirle a la gente quién es tu Dios. Cuando en tu casa, cansado del trabajo y de lo que quieras, llegas y doblas tus rodillas. Y apenas, yo sé que aquí la mayoría o algunos ya vieron esa serie de The Chosen. Y apenas vi una escena y yo me quedé. Y de verdad, los que ya la han visto, sí o no, a ver, son pequeñas escenas que te quiebran y que te muestran cuánto te falta. Y me acuerdo que estaban los discípulos en la serie, ¿eh? No, yo no digo, no estoy diciendo que tal cual fue, pero ellos, yo les he dicho, estudiaron la historia, las costumbres para saber cómo se vivía en aquella época. Obviamente, para trasladarse de un lugar a otro, ellos no usaban carro, tenían que caminar, o usaban burros, o usaban caballos, pero cuando había, era caminar. Bueno, y los que ya vieron esta escena se acordarán. Estaban ellos discutiendo, los discípulos. No estaba Jesús. Y en eso va llegando Jesús. Y va llegando con sangre, cansado. Y se mete a su tienda. Y va Pedro, no me acuerdo qué le preguntó. Pero cuando él se metió a la tienda, ¿tú qué haces cuando llegas a tu casa? A dormir, ¿sí o no? ¿Sabes qué? En esa escena, Jesús se puso a orar. ¿Tú sabes cuánto había caminado? ¿Cuánto había trabajado? Venía con sangre. Yo no sé si, bueno, ahí lo pudieron haber golpeado, pero dejemos eso a un lado. Nada más de la caminada. Y lo que él llegó a hacer fue a buscar a su padre. A mí, esta escena, dije, ¿cómo puedo decir que yo me canso? Que yo me fatigo. Y que por eso no oro. Que por eso no leo la Biblia. Que por eso no busco. Cuando Jesús era un hombre, él fue 100% hombre y 100% Dios. Cuando habla de que fue 100% hombre, quiere decir que sufrió dolor igual que tú. No creas que porque era Dios, a él no le dolió cuando le clavaron sus manos y sus pies. Él sufrió dolor. Sufrió hambre. Padeció, se cansaba. Lloró.
fue tentado. Por eso, y la Biblia dice, ¿quién mejor que Él te va a entender? Entonces, nosotros necesitamos, para lograr entrar a ese reposo, esforzarnos. Esfuérzate. No te conformes con venir los domingos a la iglesia. Los jueves. Ay, ahora voy jueves y domingos. No. Todos los días eres hijo de Dios. Todos los días lo necesitas. Vamos a ir al Hebreos 4:11. Dice, hagamos lo posible, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno, hagamos todo lo posible por entrar a disfrutar del reposo de Dios. Pues el que desobedezca a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, ¿qué? No entrará. Hermano, este reposo es un reposo el cual tú tienes que estar disfrutando hoy. Aquí dice, ¿quién tiene que hacer lo posible? ¿Quién? Tú. El que tiene que hacer todo lo posible para entrar a ese reposo. O sea, el Señor ya te dio el lugar. Él ya te dijo dónde. Ahora tú tienes que buscar la manera de entrar a disfrutar de ese reposo. Dice, pues el que desobedezca a Dios como lo hizo el pueblo, no podrá entrar. El pueblo de Israel recibió una promesa. ¿Quiénes recibieron esa promesa? Ninguno de ellos. Ni Moisés pudo entrar a la tierra prometida por la desobediencia. Toda esa generación que salió de Egipto no pudieron disfrutar. Moisés estuvo cara a cara con Dios. Lo vio, le dio los mandamientos, le dio las tablas y no pudo entrar. Porque se enojó. Porque golpeó la roca. Porque no tuvo fe. En ese momento que el pueblo le exigía, queremos agua. Y Moisés en su desesperación, en su enojo, golpea una roca. ¿Qué pasó ahí? Le faltó la fe. Y ese pequeño momento de desobediencia por parte de Moisés lo llevó a no poder entrar a la tierra prometida. Vio la tierra de lejos, pero él murió fuera de esa tierra. Él no pudo disfrutar ese reposo. Por eso este reposo que Dios quiere darte es aquí. ¿Cómo has estado viviendo todo este tiempo? ¿Cómo has estado viviendo tu vida en Cristo? ¿Has estado disfrutando del reposo que Dios te da? ¿Has estado disfrutando la tranquilidad? ¿Has estado disfrutando el descanso? ¿Has estado disfrutando la paz en medio de la tormenta, en medio de la angustia? ¿O has vivido lleno de dolor, lleno de temor, lleno de angustia, lleno de ansiedad, lleno de preocupaciones que no te dejan descansar, que no te dejan tener paz? ¿Cómo has estado viviendo el evangelio hasta el día de hoy? ¿Cómo? Es tu responsabilidad y debe ser tu compromiso con Dios el tú entrar y disfrutar del reposo que Dios tiene para ti. Y la única manera, hermano, que tú vas a poder disfrutar es a través de la fe. Sin fe, te vas a desviar. Si tú no crees, vas a desobedecer. Porque simplemente no crees.
Por eso la vida del cristiano no cambia, porque nos falta fe. Por eso es muy fácil que como cristianos nos desviemos por falta de fe, por falta de confiar en el Dios que tenemos. Y en Hebreos 11:6, no lo busques, pero Hebreos 11:6 dice que es imposible, imposible. Yo cuando de verdad yo leí este pasaje y lo entendí, lo hice parte de mí, de mis oraciones. Yo decía, Señor, ahora entiendo que si no creo, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que cuando tú te acercas a Dios, que cuando tú vienes a la iglesia, que cuando tú vas a orar, creas que Él está ahí. Y que Él galardona a los que le buscan, pero eso ya es extra. El simple hecho de acercarse y saber que Dios está contigo, eso ya es lo más importante. Esa es la ganancia, esa es la bendición y eso es lo que te va a traer reposo. ¿En dónde vas a reposar? En la presencia de Dios. El único lugar donde vas a encontrar el verdadero descanso es en Dios. El único lugar donde vas a encontrar, aunque estés enfermo, hermano, pero vas a encontrar la paz es en Dios. En Dios. Y yo de verdad les hemos testificado, porque si en alguien yo vi esa paz que sobrepasa de verdad todo entendimiento, es en mi hermana Oli, que ya no está en esta tierra, pero esos 7 años que ella estuvo batallando con el cáncer, ella tenía una paz, una confianza, una seguridad del Dios que tenía. Impresionante. Cuando yo la veía a ella, cuando yo la escuchaba, como en medio de ya no hay solución para ti, ¿sabes qué hacía? Iba y consolaba a otros. Y su testimonio, aún en su muerte, sigue vigente. No solo aquí, hermanos, porque ella alcanzó cientos de personas. ¿Han visto el Electra que está ahí en la Texcoco? Motociclistas, cajeras llegaron a la iglesia por su testimonio, por su fe, por su confianza y por la paz que ella reflejaba, porque eso sí, tú hablabas con ella y tú terminabas llorando, porque había una paz en su vida a pesar del cáncer, de las quimioterapias. Una mujer fuerte, admirable, de verdad, a mí me dejó muchísimo, muchísimo. Dios a través de su vida a mí personalmente me habló como no tienen una idea. Y sé que algún día la voy a ver, porque sé que ella está disfrutando, ahora sí, el reposo para la eternidad. Entonces, yo quiero invitarte a que te pongas de pie.